Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Presiona X, este podcast de videojuegos producido enteramente en Universidad América, Estado de México. Yo soy Salvador Ladaga y como en el episodio anterior me acompaña... Miguel Ángel Peña Chávez, aquí para hablar y discrepar. Nos convencieron de hacerlo de nuevo. Entonces, bueno, muchas gracias a los que vieron el primer episodio. La verdad es que creo que nos divertimos bastante haciéndolo, Miguel, y llevando, como lo explicamos en el primer episodio, llevando esa plática de pasillo o esa discusión de pasillo que tú y yo solemos tener aquí en América. A un podcast, a que nos pongan un micrófono enfrente y unas cámaras enfrente y poder transmitirles nuestros personales puntos de vista al respecto de la industria de los videojuegos. Recuerden que si les está gustando lo que están viendo en este podcast, pueden escribirnos si quieren participar, si quieren proponernos temas, si quieren venir incluso como invitados, ¿no? Bienvenidos, alumnos, profesores, comunidad América, Estado de México en general. Bienvenidos a que anden por acá conmigo y conmigo discutiendo y diciéndonos, ya siéntese, señora. Y bueno, si quieren participar con nosotros, recuerden que hay una cuenta de correo que es presionax@amerique.edu.mx, presionax@amerique.edu.mx. Ahí los leemos, y bueno, también pues creo que nos pueden dar muchas ideas de temas que conforme se vayan dando cuenta de los diferentes puntos de vista que tenemos Miguel y yo, seguramente se les van a ir ocurriendo temas así como de, para que estos se peleen. Hablen de esto. Sí, voy a dejar este fax Córtale la aquí. cabeza. Voy a dejar este tema incómodo aquí. Expedition 33. Expedition 33 y voy a correr, ¿no? Donkey Kong Bonanza. No, bueno, ese ya sabemos, ¿no? Pero bueno, Miguel, ¿cómo has estado? ¿Qué has jugado? ¿Qué dice la industria, mano? He jugado muchas cosas. He estado cambiando de juego con la oportunidad de que ha habido juegos más de historia, más concretos, más empiezas, juegas, terminas, en lugar de otros juegos que son básicamente infinitos. He tenido la experiencia de jugar pues algunos títulos menos conocidos, de hecho, y he estado jugando muchos demos últimamente. Oye, y justo qué padre que lo estás mencionando. ¿Quién diría, Miguel, que el primer semestre del 2026 se iba a caracterizar porque el consumo se iba a enfocar en juegos de historia lineales que empiezan y terminan, ¿no? Uh-huh. Cuando hubiéramos pensado que la tendencia era otra, fue otra en 2025. Sí, fue totalmente otra. Sí. Y ahorita en el primer semestre del 2026, pues prácticamente todo lo que tiene que ver con consumo está muy enfocado, al menos en los números globales, en los números generales, está muy enfocado en experiencias de historias lineales que tienen un inicio y tienen un fin, ¿no? Entonces está interesante que, Sí. Que a ti también, con tus gustos que yo conozco, que también haya sido alcanzado por eso. Sí, digo, la experiencia es definitivamente distinta. He jugado juegos muy raros, he jugado juegos muy interesantes. Imagínate que es como un simulador y tú solo como que pones instrucciones, no controlas personajes. Bien. Y son como personajes de fantasía que van a un dungeon, pero además tienen que comer, tienes que hacerles un campamento, se enojan, se ponen tristes si los pones a construir si no quieren construir. Como hay un simulador muy parecido llamado RimWorld, Uh-huh. que es básicamente infinito, ¿no? Parte de los juegos que vamos a hablar hoy. Ese juego es tal cual, es un simulador. Empiezas como 5 personas que son como caen de una nave en una tierra desconocida y tienen que ir poco a poco reconstruyendo su nave para escapar o quedándose ahí, consiguiendo más personas. Depende el tipo de setting en el que tú quieras jugar, ¿no? Y ahora que están saliendo cada vez, ¿no? Sabemos que no hay una idea nueva bajo el sol. Okay. Sabemos que todas las ideas y las ideas más interesantes, creo yo, son darle un giro muy propio, muy de lo que tú quieres decir con tu juego y con tu experiencia inmersiva,
en modelos ya creados, ¿no? Y justo es el ejemplo de Dungeon Settlers, que es uno que jugué hace poquito. Pero entre otros que he jugado, pude por fin tocar un juego que está aquí presente para hablar un poquito más sobre el tema, porque bien decías que el 2026 se ha caracterizado por estos juegos lineales. Sí. Excepto la otra gran parte del pastel, que ha sido juegos de resurgimiento, que a mí no tienes idea cómo me gusta la idea de un developer que no tuvo tiempo para sacar un juego de calidad en su momento, pero, y a pesar de que sí le tiraron tierra a más no poder, haya tenido la oportunidad, no haya cerrado el estudio, haya tenido la oportunidad de recuperar esa mala fama y ahora convertirse en uno de los juegos más grandes, a pesar de que hay juegos que hoy día siguen saliendo. Historia de redención, Miguel, totalmente. Y bueno, para los que nos están viendo, ¿de qué estamos hablando, Miguel y yo? ¿De qué será? ¿Qué será? Bueno, a ver, primero, ¿de dónde surge todo esto? Sí quiero ser muy claro de cuál fue el hilo conductor de nuestra discusión. Digo, amable conversación. Claro, la periodista de videojuegos estadounidense Sydney Goodman, que es una periodista, influencer, ha trabajado para los medios mainstream de videojuegos, ¿no? De la industria de los videojuegos, ha sido conductora de los Game Awards varios años, vaya, es una personalidad relevante en la industria del periodismo de videojuegos. Lanzó en sus cuentas de redes sociales hace aproximadamente un mes de cuando estamos grabando este episodio, lanzó una polémica que se ha viralizado bastante, hablando precisamente sobre lo que podría ser el RPG de la década, ¿vale? El RPG de la década, y ella lo que propone y da razones que creo que son muy interesantes para discutir. Habla de que el RPG, bueno, para los que nos ven y que no están muy empapados de la industria de los videojuegos, RPG, Role Play Game, o sea, un juego de rol donde asumes ¿cómo decirlo? Te das un clavado por completo dentro del personaje, ¿no? ¿Sí? Bueno, y parte de eso es también la progresión que tienes, ¿no? Claro, la progresión de la línea del personaje. O sea, además de estar en un personaje no estás jugando a Link. Que Link es Link, hazle como quieras, no le vas a mover, no va a cambiar. No decides, desbloqueas partes de Link, pero no decides qué desbloquear. A menos de que hablemos del último juego de los Legend últimos of Zelda. dos. Bueno, los últimos dos, ¿no? Sí. Pero si hablamos de antes, del origen de Legend of Zelda, hablamos de un juego en el que, hay una roca que no puedo romper con mi espada. Muy bien, regresaré en 3 horas de juego y, ya tengo bombas, ya puedo romperlo. Pero no es que tú decidieras esa bomba por sobre otra elección, ¿no? No quiero que empecemos a violentarnos mutuamente. Okay. Digo, el que hayas puesto Zelda sobre la mesa me empezó a hacer temblar el párpado inferior. Vamos a decir que Zelda es prácticamente el líder de una derivada que es RPG de acción, ¿no? Siempre se ha catalogado a Zelda como un RPG de acción. No, digamos, ¿Pero qué rol estoy jugando? Está en el de Link. Pero Link ya es un personaje. El Link es como es, no importa que cambie yo de Link. Entonces, es un juego de aventura, es un clásico, hay que aceptarlo, es increíble y se ha reformado de muchas maneras. Pero RPG, hablando de... Quiero decir la producción, ustedes esperaban una escaleta, la escaleta se va al diablo. La escaleta acaba de volar por los cielos. Por lo que acaba de decir este señor, no estoy de acuerdo, Miguel. En Zelda Breath of the Wild hay inclusive y también en Tears of the Kingdom, y de hecho en muchos otros también, pero bueno, voy a hablar de esos dos. Hay muchos videos que tú puedes ver de gente que acaba la historia de Breath of the Wild así de acabando Breath of the Wild en 4 horas, ¿no? Y entonces son estos completionists que se graban llegando directo al castillo de Ganondorf y, bueno, de Calamity Ganon. El speedrun. Ajá, el speedrun, pero entonces tú ahí estás teniendo una experiencia donde no estás grindeando, no estás progresando en la historia, sino simplemente
adquieres algunos elementos mínimos para romper el juego y poderlo acabar sin haber progresado en la historia, ¿no? Que es una característica pura de un RPG. O también tienes la opción de llegar medianamente desarrollado, o sea, puedes acabar el juego con un Link no desarrollado. Con una espada de madera. Con una rama o múltiples porque se rompen. Con una rama de un árbol. O puedes intentarlo con un Link medianamente desarrollado. O puedes llegar con un proto-Link hasta con partes cibernéticas, ¿no? Y entonces, no, bueno, yo te diría que es parte de la propensión a estar en contra de Nintendo, ¿no? Que pobre Nintendo. Yo estoy aquí para defender a Nintendo. Pobrecito Nintendo, lo único que hace bien es sacar juegos que sí sirven. Y otra cosa, pero tal vez ese tema sí nos descarrilaría mucho. Estoy de acuerdo. Tears of the Kingdom y Breath of the Wild. Son grandes juegos y son RPG. Ya en esa parte ya no estás solo jugando Link. Yo me refiero antes. Okay. Todos los demás juegos, Link es de una manera y tú no eliges. Tú llevas a Link a través de la historia, pero no eliges por Link. La diferencia es que en RPGs como Cyberpunk 2077, eres quien quieras ser. Puedes cambiar todo sobre ti, ya sea orgánico o cibernético, y eliges, y todo lo que eliges tiene un impacto. Y creo que eso es algo muy importante. No, de acuerdo. Por eso Zelda está clasificado como un RPG de acción. Y, por ejemplo, un Final Fantasy, un Cyberpunk, un Oblivion, pues están catalogados 100% como RPGs, ¿no? Bueno, es más, Elden Ring, que tanto te gusta, no está clasificado como un RPG puro, está clasificado como un RPG de acción. Entonces yo no diría, yo no me atrevería a decir que quitando los dos últimos juegos de Zelda, que Elden Ring está en la misma categoría de RPG de acción que los demás juegos, como hablo Twilight Princess, hablo Wind Waker. Lo que pasa es que no había, o sea, en el momento en el que sale un Ocarina of Time o que sale un Wind Waker, no había un Souls de referencia aún. No, pero me refiero que no son RPGs. Los nuevos son RPGs. No, yo creo que sí son RPGs. ¿Y la escaleta? Yo creo que sí. ¿Y la escaleta? Por ejemplo, a ver, un Zelda de Super Nintendo, el mítico Zelda A Link to the Past, Ajá. ¿Para ti no es un RPG? Vaya, un Final Fantasy 1. Pero Final Fantasy es diferente, porque tú eliges qué subir del personaje. Elden Ring, tú eliges si haces una build de Dexterity, que no sirve, o de Strength, que no sirve, o te pones vida, de vigor, o te haces mago. Y qué horror, ¿no? Pero entonces, ¿tú dirías que el árbol de progresión del personaje es lo que hace al videojuego un RPG? Es una parte, creo yo, muy importante de un RPG, el poder de decisión, no necesariamente el árbol. Ok. Pero, entonces, todas las decisiones, regresando a la escaleta. En los diálogos. Perdón, Lalo, estamos haciendo lo que podemos, Lalo. Estamos de verdad haciendo lo que podemos. Gracias, producción. Esas decisiones que tomas en cada diálogo lo hace un RPG. RPG es, y yo me atrevería a decir que es una de las partes más importantes que nos enseñan los videojuegos a tomar decisiones y saber las consecuencias que eso tiene. Uh-huh. ¿Qué decisión tomas en Ocarina of Time? Dime una decisión que tomes. Pues puedes decidir si vas primero al Templo del Agua o el orden. Ajá. Pero ¿qué decisión tomas entre A o B? Entre hacer A y se bloquea B o hacer B y se bloquea A. Eso es lo que hace un RPG. Yo creo que varias, pero ok, agree to disagree. Agree to disagree. Sí. Okay. Mira, o sea, es que pasa lo mismo, por ejemplo, no sé, recientemente se hizo el remake de Link's Awakening, ¿no? Que creo que, por ejemplo, puedes tomar la decisión de despertar o de no despertar, ¿no? Digo, no quiero spoilerar un juego de 30 años de antigüedad o de 25 años de antigüedad. Para quienes no hayan Nada más lo voy a dejar así, ¿no? Pero ahí tienes una decisión clave de la narrativa de la historia, ¿no? Ok, sí. En ese juego particular, pero
por una decisión, lo hace un RPG. Es que, Miguel, es que no está en controversia, ¿no? O sea, Zelda es un RPG establecido que tiene una dinámica, tiene un game loop que de hecho hace que ese game loop que está como sumamente identificado lo categorice como RPG de acción. Pero no es algo que nos estén preguntando, Miguel. O sea, como que 30 y tantos años de Zelda Bueno, sí. lo avalan, güey, ¿no? O sea, Agree to disagree. bueno. Agree to Ahora, disagree. volviendo con la escaleta. Regresando a hablar, antes de que Lalo nos aviente algo. Cyberpunk estamos totalmente de acuerdo, es un RPG, pero además tiene esta parte que hablábamos. Es un juego, si bien hablaba del juego de la década, yo lo vería como un juego inmortal. A ver. A menos de que lo cierren. Espérame, pero déjame. Es un juego que dura. Déjame cerrar la idea de Sidney Goodman, ¿no? Adelante, O sea, Sidney Goodman lo que dice es que, y ahí es donde creo que está el tema central que queremos tocar, que son los juegos que han tenido un arco de redención, juegos que se lanzan y que cuando se lanzan son sumamente accidentados, y que después con el paso de los años tienen este arco de redención donde la gente los considera muy buenos juegos. Y la propuesta que hace Sidney Goodman es precisamente, a ver, Cyberpunk podría no nada más haber tenido un arco de redención, sino que podría ser considerado el RPG de la década, con la progresión que ha tenido, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo te diría, empezamos tú y yo a platicar y yo te decía que sí, que yo estaba de acuerdo con la hipótesis de esta periodista de que efectivamente Cyberpunk es el top número 1 de un RPG que se lanzó y que causó un movimiento mundial al respecto de que no era el juego que se esperaba, ¿no? Y digo, tú me sacaste otro ejemplo por ahí que nos hizo platicar. Pásame la ¿no? caja que no es mía, porque yo no tengo un Switch. Ajá. ¿Sí? No Man's Sky nos juró, yo no se los digo, hay entrevistas, hay videos de YouTube, está la ponencia en la que el CEO dijo, No Man's Sky va a ser un juego multijugador masivo donde tú vas a poder explorar el universo completo, vas a poder llegar al centro del universo y además vas a poder interactuar con personas porque todos viven en un mismo universo y se pueden encontrar entre ustedes todos los jugadores de todo el mundo. Sí. Eso fue lo que prometió No Man's Sky. Si hablamos de arcos de redención, no me parecería justo decir que Cyberpunk es el número 1, pensando en que sí. Lo es en números. Ok. Pero los números son lo más importante para decir que es la mejor historia de redención. Los números son lo más importante para medir el impacto. De otra forma, la medición es subjetiva. No, porque podemos hablar de las expectativas. ¿Con qué expectativas salió Cyberpunk? La expectativa es un término subjetivo. Es un elemento subjetivo. Los números no son subjetivos. Y el tamaño de mercado que tuvo Cyberpunk no es proporcional a No Man's Sky. Y quiero decirles quiero decirles que cuando Miguel me dijo esto y empezamos con esta discusión y dijimos, ok, ahí está el segundo episodio de Presiona X. Yo no había jugado No Man's Sky, solamente había jugado Cyberpunk y quiero decirles que en Cyberpunk sí hice todo. De hecho, a ver, te platico un poco. A ver, Cyberpunk es este videojuego. De hecho, esta es mi copia de día 1. O sea, esta es mi copia de preventa, de hecho, ¿no? Fue para PlayStation 4. Wow. Ya no hacen los juegos así, ¿no? Con no me doy cuenta cartoncito, cartoncitos, postales, ¿no? Por ejemplo, esta postal del bar con el nombre El Coyote Cojo. No estoy diciendo absolutamente nada. Así se llama el bar de Cyberpunk. Y aquí está la postal, ¿no? Postales. Esto a mí me parece... Ya no hacen los juegos así, Miguel. Y eso a mí la verdad es que como consumidor, ya que tengo mis años, el que un videojuego trajera el mapa del videojuego y todo eso, para mí eran momentos mágicos, ¿no? Y bueno, ahora esto creo que se ha perdido bastante. Bueno, a ver... Mi copia de lanzamiento de Cyberpunk 2077
estuve ahí en la preventa, llegué a mi casa y tuve la fortuna de no ser uno de los pobres diablos Sí. que metió este disco de PlayStation 4 a un PlayStation 4. Y déjenme explicar. Tenía yo la fortuna en ese momento de que unos cuantos meses antes de que saliera Cyberpunk, tuve la oportunidad de que un amigo me dijera, oye, ¿me vendes tu PlayStation 4? Sí, claro. Y se lo vendí para comprar un PlayStation 4 Pro. Ok. Y creo que eso hizo toda la diferencia con mi experiencia al jugar esto, que cuando esto salió, yo llegué a mi casa y no metí el disco a un PlayStation 4 normal, sino que lo metí a un PlayStation 4 Pro, y francamente yo no tuve los problemas de arranque. Sí había problemas, por ejemplo, de que estabas en un restaurante dentro de la ciudad, o estabas en el desierto y de repente pues había un NPC que no estaba donde debería de estar, ¿no? Que el piso no le llegaba en los pies, sino que estaba a la cintura, o que estaba atravesado en una pared. O sea, eso sí pasaba, definitivamente sí pasaba. Había partes de la ciudad que se sentían vacías, ¿no? Que no tenían los NPCs correctos, pero realmente yo sí pude jugar el juego, sí pude hacer toda la historia del juego. Incluso llegué al punto donde empecé a jugar a romper el juego, cuando Mini ya tester. tenía una cantidad de automóviles bastante fuertes en mi inventario. Empecé a jugar a ver cuántos automóviles podía invocar en el desierto, ¿no? Y estaba yo así como invocando todos los autos que ya tenía yo en mi inventario. Iba y los estacionaba en el desierto como si fuera un lote de autos en venta, ¿no? Llegué a juntar, Miguel, no sé, 200 automóviles en el desierto, pero lo estaba haciendo como un experimento para ver en qué momento podía romper el juego. Y lo logré. O sea, hubo un momento donde el juego sí fue así, o sea, mi PlayStation así como, no, hasta aquí, ¿no? Y digo, te diría pantalla azul de la muerte. No hay pantalla azul de la No hay muerte pantalla azul, en pero... PlayStation, pero O el aro rojo de la muerte. pero rompí el juego, pero fue, ¿sabes? Autoinfligido. La verdad es que a mí el juego no me falló tanto, aunque entiendo que la promesa del juego no se cumplió con lo que vimos en estas conferencias míticas de Cyberpunk. Así como dices, Sean Murray, ¿no? De Hello Games, creadores de No Man's Sky. Pues sí, hay conferencias donde Sean Murray habla de este universo infinito, de este universo que se iba a crear por medio de código procedural, ¿no? La promesa era esa: te voy a dar un universo infinito, ¿no? Y un multiplayer funcional en el día 1. Por otro lado, Cyberpunk te ofrecía una ciudad, la ciudad de Cyberpunk, ¿no? Y pues sí, efectivamente en el día 1 no estaba ahí. Y creo que para aquellas personas que compraron Cyberpunk para jugarlo en un PlayStation 4 de primera generación, o en un Xbox de series de la primera generación, era injugable, Miguel. Injugable, ¿no? Y conforme fueron saliendo los diferentes parches a lo largo de varios años, se fue corrigiendo. Tuvo una expansión con Idris Elba. Bueno, en el primer juego aquí tenemos a nuestro querido Johnny Silverhand, ¿no? Interpretado por Keanu Reeves en el juego. Pero en la expansión tuvimos a Idris Elba, también como el personaje principal de la expansión. En fin, es un juego, creo yo, que hoy en día ha alcanzado un punto donde, si ustedes nunca han jugado Cyberpunk 2077 y lo quieren jugar hoy, les tengo mucha envidia, porque lo van a pasar muy bien. Hoy Lo van a pasar, juego, increíble, y ya lo pueden jugar incluso en una Switch 2, ¿no? Y creo que sí es una experiencia distinta jugarlo el día de hoy. Y justamente esta periodista Sydney Goodman habla del último parche de Cyberpunk, donde hicieron unas mejoras en cuanto a esta tecnología que hablamos en el primer episodio, del DSSL. DRSL, no. Super Sampling. Super Sampling. Bueno, ¿Sí? DRSS. Ajá, sí. DRSSL. Que en este último parche aplican esa tecnología al mundo de Cyberpunk y se ve impresionante. Ojo, para PlayStation 5 Pro y para PC.
Solamente esta tecnología aplicada funciona en esas 2 versiones. No funciona para la versión de Switch 2, pero sí para la de PlayStation Pro, PlayStation 5 Pro y para PC. Si tienes una tarjeta que lo soporte, puedes tener el mejor Cyberpunk que ha habido desde su lanzamiento, ¿no? Y bueno, después tú me propusiste No Man's Sky y yo no lo había jugado. Entonces me hablaste tanto de No Man's Sky que tenías que comprarlo. Que fui a la tienda a comprarlo. Claro. Ya le metí como 12 horas de juego a esto y ahorita que llego aquí le digo, ¿tú cuándo abandonaste No Man's Sky? Y ahora resulta que jugué más yo, Miguel. Estoy algo molesto. Pero... Mira, tú hablas mucho de los datos. Ajá. Y de acuerdo, el impacto en datos, si te quieres ir por ese lado, sí, podríamos decir que Cyberpunk es, ¿no? Por el tamaño del mercado. Por el tamaño del mercado. Válido, ¿no? Ya lo jugó, ya lo vivió. Aquí está, sí. Yo más bien te quiero hablar, porque yo soy una persona auténticamente romántica y poética y esas cosas. Este juego, o sea, me sabe mal que los datos digan que este es el mejor comeback. Este juego era auténticamente injugable. Este juego estaba vacío. Sí. Era un planeta vacío, no tenías a dónde ir, no tenías por qué ir. No había razón para ir a ningún lado. No había ni siquiera esta experiencia hermosa del seamless transition, de cuando sales del planeta. Esa parte de no hay una loading screen para que puedas salir del planeta, para que puedas irte de un planeta, hiperespacio, otro planeta, aterrizar en cuestión de minutos. Eso es algo... es una experiencia, ¿de acuerdo? No soy un completionist, pero puedo entender que esta experiencia de juego es exactamente lo que prometieron que iba a ser, y esa promesa tan ambiciosa, que además era multijugador, era universo infinito, era miles de posibilidades y decisiones, y hablamos de decisiones, ¿no? Y además todo el mundo a tu disposición. Me puse... Tal vez no jugué todo No Man's Sky. Va. Es que no puedes jugar todo No Man's Sky. Pero ya viví el core game loop. Porque fui con mis amigos en Discord y nos fuimos a una luna porque nos faltaba un material y estuvimos 3 horas buscando piedras moradas para convertirlas en otra cosa para salir del planeta. Y esa experiencia, decirte que esa experiencia fue increíblemente divertida. En un principio esto no era. Esto era un cascarón auténticamente vacío. Y sí, aquí va también la conversación, que también ha sido un tema de debate. CD Projekt Red, ¿no? Es un monstruo. Un estudio mayor, sí. No, es el monstruo de la industria, con títulos masivos y de muy buenas, de muy buena recepción. Sí. Ellos, claro, pueden tener un fracaso, auténtico fracaso, que es Cyberpunk, que tu auto vuela 20,000 veces, choca, explota, se regenera y luego quedas a la mitad del suelo y puedes seguirlo desarrollando y salir de ahí. Pero ¿cuántas historias de proyectos indie no hay en este momento de juegos que salieron, no fue la recepción que querían, no era la recepción que buscaba el público, y se rindieron o no el presupuesto, o cerraron? O sea, porque tenemos cifras de todas las empresas indie, únicamente en México tenemos una cifra bastante fuerte de cuántas empresas dejan de funcionar al año, a los 2 años. Si pasas de los 4 años, ya estamos de otro lado. Y, a ver, estoy viendo la página de Hello Games. Métanse a hellogames.org. O sea, esto... No, a ver, Joe Danger. De los creadores de Joe Danger, ¿no? Tuvieron la oportunidad y toda esa perseverancia de verla, de no perder de vista la visión y la promesa que tenían, y llegaron a este punto en un juego de $600. 520 me costó. 600, en este momento está... Bueno, a mí para Switch me costó 520 pesos la copia. Bueno, en Steam está en 614 pesos. Que está pero ¿qué no se supone que Steam es lo más barato del universo? A ver, voy a decirte algo que va a romper el core
game loop de este podcast. Ok. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que tienen, creo yo, hay hasta un meme, ¿no? A ver, ojo, y creo que es bien importante, ¿eh? No estamos comparando estos dos juegos. No, pero para nada. Son dos cosas CD total. Projekt Red es otro, es otro pero, monstruo. Pero creo que esos son los argumentos donde sí vamos a discutir. No estamos comparando estos dos juegos, simplemente tienen algo en común. Tuvieron lanzamientos desastrosos. Auténticamente desastrosos. Auténticamente desastrosos, que movieron a toda la industria de los videojuegos. Y años después, prácticamente en este caso, una década después, casi una década después, Sí, ¿no? 9 años después de que salió No Man's Sky, es un juego totalmente armado, que cumple las promesas iniciales. Sigo sorprendido sigo sorprendido por esta sensación de verdaderamente estar jugando en un universo infinito, ¿no? Para los que no sepan, esto está programado con una tecnología que es un código procedural, es un código que genera en automático mundos que siempre van a ser diferentes, y entonces hay prácticamente un número infinito de planetas que puedes visitar en esto. Hay videos haciendo matemáticas de cuántos años te llevaría a visitar todos los planetas de No Man's Sky, y son cerca de 580 años que te tomaría visitar todos los planetas de No Man's Sky. Es una locura. Y la verdad es que he visto hasta memes de que le dicen a Sean Murray y a Hello Games, ya paren, y además ¿no? Ya entendimos, ¿no? Son puros cambios. Cyberpunk todavía quiso como ganarle más, ¿no? Y sacó un DLC muy bueno. Sí, sí. Todo lo que ha cambiado ha sido gratis. Ha sido absolutamente gratis. Gratis tienes que comprar el juego, ¿no? O sea, pero para quienes compraron un cascarón vacío, que le sigan dando contenido de calidad, y ya está por reventar el juego de contenido de calidad, de experiencias, de misiones, de... No sé, cuando yo vi como el path que debo tomar para llegar al centro del universo, dije... Sí, de acuerdo. Ahora, wow, auténticamente, wow. Ahí te va. Yo no lo había jugado, lo jugué porque tú me lo recomendaste, porque me dejaste como ese gusanito. Y desde que, de hecho, si se dan cuenta, esta es una caja de Nintendo Switch normal, no es de Nintendo Switch 2, es de Nintendo Switch normal. Yo compré el juego, 500 pesos ahí en Amazon, me llega a mi casa, lo meto en mi Nintendo Switch 2, y lo primero que pensé es que iba a tener que pagar por la conversión de este parche que descargas para las mejoras gráficas y todo. Muy de Nintendo. Muy de Nintendo. Y yo dije, ok, seguramente van a ser 200 pesos más en que me descargue la versión de Nintendo Switch 2. Pues mi primera sorpresa fue que no. Portabilidad absoluta, ¿no? Sí, o sea, metes la tarjeta del juego de No Man's Sky para Nintendo Switch 1 y te dice descargando la versión de Nintendo Switch 2 con las mejoras gráficas, con todo lo que implica que sea la versión de Nintendo Switch 2. Y la verdad es que lo he pasado muy bien. Es un muy buen juego, que entiendo ese arco de, ahora que veo los memes, ¿no? A Hello Games diciéndoles, ya, güey, los perdonamos. Sí. Y creo que el punto cumbre es el año pasado, Miguel, en 2025, No Man's Sky gana el premio en los Game Awards al mejor, como le llaman en los Game Awards, el mejor ongoing game, ¿no? Y creo que lo tiene totalmente merecido, ¿no? Entonces, bravo No Man's Sky. Te voy a decir algo, y ahora sí hablando en el tema de lo que nos caracteriza, en lo que no estoy de acuerdo es igual en que idealicemos No Man's Sky porque lo hizo un equipo de 17 desarrolladores. Ya hice mi investigación, Miguel. Porque a mí me gusta, o sea, aquí nadie va a ser feliz, ¿no? Aquí todos tenemos aquí nadie va a ser feliz. Ya hice mi investigación. Justamente Sean Murray, a finales del desarrollo, cuando empiezan a sentir esta presión de la publicación del juego, esto tiene detrás cheques multimillonarios de Bandai Namco y también de Sony en su momento. Inclusive cuando lo lanzan, y te acuerdas que inclusive como lo hicieron con Cyberpunk, también hubo una política de Sony para regresar dinero para quien lo hubiera comprado, igual que con Cyberpunk. El mismo presidente de Sony en aquel momento, no recuerdo ahorita el nombre, sale a decir que apoyan mucho a Sean Murray y apoyan mucho a Hello Games. Pero que quiera regresar. No, pero dicen, pero definitivamente la campaña de RP ha sido desastrosa, ¿no? Te estoy hablando del primer año de No Man's Sky, ¿no? O sea, que Sean Murray no hacía ninguna declaración,
se encerraron estos 17 nerdazos, que los admiro muchísimo. Estos 17 nerdazos se encierran en su estudio de videojuegos y empiezan a trabajar en las soluciones a los problemas. Bravo, ¿no? Por eso están hoy donde están. Pero es como, creo yo, muy romantizada esa parte del... Yo dije que era romántico, yo dije que era poético. No, pero no tuyo, sino de toda esa facción que podría romantizar que Hello Games es como la historia del estudio independiente. Compadre, con cheques Sony les dio un cheque de decenas de millones de dólares. Bandai Namco les dio también un chequezazo. Obviamente apostando y confiando porque estos nerdazos tenían una tecnología que hoy en día nos ofrece un universo infinito. Amantes de Star Wars, amantes de Star Trek específicamente, amantes del RPG, de explorar mundos. Esto, hoy en día, por 520 pesos, 600 pesos, les ofrece un universo infinito para explorar. Ahora, amantes de historias de sci-fi, amantes de historias cyberpunk, fans de Blade Runner, fans de todo lo que implica la cultura cyberpunk, Akira, ¿no? La película de Akira, etcétera, tienen que estar aquí, ¿no? Tienen que estar aquí. Totalmente. Y también tiene un arco de redención bastante interesante, ¿no? Yo creo que son mundos diferentes. Esto fue mainstream, rompió récords de ventas, los tamaños hablan de millones de dólares que acá nunca se han visto, ¿no? El episodio pasado estuvimos hablando de Resident Evil 9, Requiem, que por cierto, que grabamos ese programa el día de hoy, ya es el Resident Evil con 7 millones de copias vendidas, es el Resident Evil que más rápido ha vendido esa cantidad de copias. Puedo ver por qué. O sea, como alguien que sigue sin jugar los Resident Evil originales, más que el 5, por alguna razón. Ahora, sí es. Pero ¿por qué te menciono Resident Evil si estamos hablando de estos monstruos de los arcos de redención? Es porque después de 10 horas, 12 horas más o menos que le he metido a esto, te puedo decir que muy probablemente lo voy a abandonar. Después de 12 horas, ¿no? Y ahora sí te lo digo porque creo que me queda claro que el game loop de esto no es la acción, es la exploración. Sí. Y me he perdido, la verdad es que me he perdido en la exploración. Un día me salió un video de TikTok donde un cuate recomienda que no pongas tu base, no construyas tu base en un planeta que te dé problemas, ¿no? Y entonces descubrí que hay abundan en las galaxias de color verde. Sí, me imaginé a Homero Simpson así de en las galaxias de color verde, que son las más amigables, hay muchos planetas que tienen esta clasificación de Paradise Planet, ¿no? Entonces, yo ya había construido mi base espacial en un lugar desértico, planeta, con nieve por todos lados. En un planeta helado, congelado. Todo el tiempo tenía que estar gastando energía en no morirme de congelación, ¿no? Entonces, cuando veo este pequeño video en TikTok, destruí mi base en el planeta original y me fui y es una experiencia increíble esa. En 2026, 10 años después de que salió esto, fue una experiencia increíble. Destruir mi base, así como destruir mi base, cargar mis cajas, cargar todo mi stock en mi nave espacial y decir, al carajo, vámonos a buscar un planeta paraíso, ¿no? Estos Paradise Planet, porque voy a buscar y voy a encontrar un planeta paraíso y ahí voy a hacer mi base espacial. Una experiencia que creo que ningún juego te da hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, eso por este lado. Por este lado, jugar la expansión y tener a Idris Elba diciéndote dispárales a todos mientras van en el avión presidencial con la presidenta de Estados Unidos, es palomitas y Hollywood al 200% en una gran historia de sci-fi distópico, ¿no? Entonces también se los recomendamos muchísimo, ¿no? Y el anime del juego. Ah, bueno, y tienen un anime en Netflix. Ese sí, dijo. La verdad es que el árbol... Increíble. El árbol de redención es increíble, ¿no? Pero sí te digo que creo que el game loop de exploración es una experiencia única. Única. Dense la oportunidad, como yo, con la recomendación que me hizo Miguel, dense la oportunidad de tener esta experiencia con No Man's Sky, dense la oportunidad de jugar Cyberpunk. Sin embargo, creo que lo voy a dejar porque hay algo, tú sabes, me gustan mucho los juegos de acción. La exploración es increíble. Pero, no eres el pero te voy a decir algo, el gun game
el juego de la pistola. No, es que no es para eso. El gun game de esto No, está es súper weak. raquítico. Por otro lado, el gun game de esto es súper divertido. Y desafortunadamente tengo una sorpresita, Miguel. Esto me agarró jugando a ser astronauta, jugando en un universo infinito, dándome cuenta que el gun game no era tan padre, ¿no? Y diciendo, ok, la exploración es increíble, seguramente voy a regresar a seguir explorando planetas, pero jugar a ser un astronauta y dar disparos divertidos en un ambiente sobreproducido, distópico, Miguel, Oh, no. desafortunadamente lo voy a dejar porque... Esa es la sorpresa. La escaleta volvió a volar por la ventana. Porque demonios, Miguel. No los voy a comparar, estas cosas son totalmente distintas, pero son astronautas dando disparos en mundos distópicos, pero son dos géneros totalmente distintos. Lo que sí quiero reconocer, no puedo creer que en 2026 el mundo pueda recibir esto. Esto es una barbaridad, Miguel, lo recomiendo ampliamente. A esto ya le metí... Sí lo he visto. A esto ya le metí 12 horas, es una gran experiencia. Gente que le gusta explorar, o sea, que su definición de gamer no es completionist o no es que seas un FIFAs, ¿no? Sino que te gusta la exploración, No Man's Sky te va a dar una experiencia como ningún otro. Pero si lo que quieres ahorita es un space shooter mainstream, programado por Capcom, bueno, desarrollado por Capcom, Pragmata, le he metido hora y media. Y en hora y media ha sido así como, wow, ¿no? Wow. Y la verdad es que le reconozco a Capcom que en 2026 se atreva a sacar experiencias lineales de un solo jugador, con historias fijas, concentradas, que no están buscando el hilo negro, ¿no? Sino que son estas experiencias de juegos que hoy en día ya casi no se hacen, ¿no? Entonces les recomiendo mucho Pragmata. Y con mecánicas complejas además, que es la cosa, ¿no? Mecánicas complejas. O sea, tengo entendido que le estoy disparando a un enemigo, pero tengo que hacerlo vulnerable, entonces tengo que hackear, entonces tengo como una mano hackeando, una mano es correcto. Disparando. Tiene una cosa bien interesante de desarrollar un pensamiento lateral, ¿no? De que estás con el gun game, que es bastante divertido, ¿no? O sea, es bastante divertido, las armas son divertidas, el peso del personaje, el peso del astronauta es bastante interesante, entonces creo que eso está increíble. Pero al mismo tiempo tienes a esta niña que es un droide, es una inteligencia artificial que te está acompañando, ¿no? Y entonces ella es la que está hackeando al enemigo. Entonces tienes un pensamiento lateral bien interesante donde estás disparando y jugando el gun game, pero por otro lado estás solucionando un puzzle, si tú quieres, muy básico, ¿no? Este hackeo es muy básico. No sé qué tan básico es cuando estás como esquivando y disparando al mismo tiempo. Esa es la parte interesante. Y es fascinante porque eso creo que me lleva justo a cómo hay juegos tan pesados mecánicamente y cómo puede haber otros extremadamente sencillos, pero yo argumentaría, no he jugado Pragmata, pero comparando Pragmata con otros juegos del estilo, infinitamente para mí más disfrutable. Y eso me lleva a hablar del elefante morado sin ojos en la habitación. Efectivamente. No tengo idea de lo que va a decir Lalo. Solo jugué una semana. Solo jugué una semana este juego. Perdón. Me acabo de enterar de eso ahorita. Me acabo de enterar de eso ahorita. Y cuando me lo dijo me empezó a temblar el párpado porque, le digo, Miguel, lo jugué porque tú me lo recomendaste. Y lo jugué porque íbamos a hablar de esto en el programa. Y ahora lo jugué 3 horas. No. 3 horas fue una sesión, fueron como 6. 6 pero horas, gracias, Miguel. Todo esto me lleva a, efectivamente, yo no soy un completionist, yo no juego horas y horas y horas y horas un juego hasta platinarlo, ese no es mi gameplay. Entonces, a mí, te voy a decir qué pasó. Me encantó No Man's Sky, me llamó muchísimo la atención. Dije, lo voy a jugar mañana. Y mañana llegó y salió un juego. Bueno, no salió, hace rato que ya había salido, me salió anunciado, lo jugué, lo probé, vi los reviews, es muy aburrido. Es un auto-battler, que los auto-battlers están auténticamente satanizados en la industria. Pues mejor ver una película, ¿no? Porque, ¿para qué? No. Songs of Silence es un juego de Chimera Entertainment. Es un juego que vale $259,
cómprenlo, es increíble, a veces está en oferta. Ya tiene múltiples DLCs y un timeline que solo está creciendo el juego. Estoy esperando que llegue mayo para comprar el siguiente. Es de manera romántica, ¿no? Es este mundo con... es un mundo donde hay como una nota musical, digamos así, como un himno, que es como esta energía vital de todas las cosas a través de la música, o a través del sonido realmente, que le da vida a todo, y llegan los celestiales, como ángeles en otro tipo de juegos, y le dan ojos a los humanos. Y entonces pelean los seres primordiales, hablamos de como Eldritch Horrors, hablamos de estos monstruos, o como muy Shadow of the Colossus con estos gigantescos como seres mecánicos, pero también orgánicos, también como animales prehistóricos, en contra de los que abrieron los ojos por los celestiales. Se pelean, se destruye el mundo y se separa el mundo entre quienes no tienen ojos y que no fueron tocados por los celestiales y quienes sí, y son los Starborn. Y entonces ellos están como en esta pelea entre ellos más o menos y como que llega la paz. Y luego hay alguien que comienza por órdenes que aún no entiendo de qué son, y ya me acabé la campaña, buscan el silencio y buscan acabar con el himno y con la luz y con la esperanza de alguna manera, ¿no? Y comienza a atacar a ambas facciones. Y es un mundo tan delicioso, es un mundo tan vasto. Sí, el diálogo puede llegar a ser un poquito corny, es propio del género, ¿no? Propio del género, creo yo. El mundo es fascinante. El mundo me da para... Quiero hacer una campaña de rol de esto. Quiero escribir mi propio fanfic de esto. Es ese nivel de amor que le das a un mundo y no necesariamente a la mecánica. Y por eso también creo que los videojuegos son un medio interactivo para contar historias. Eso es lo que Porque es. No siempre es acerca de las mecánicas. Hay juegos en los que la mecánica muy particular del nicho se busca, ¿no? Exploración, pelea de acción, mecánicas como laterales. Es algo en lo que falla O sea, de acuerdo. Es algo en lo que falla De acuerdo, las mecánicas son las mecánicas, pobres. la exploración es increíble. La historia no importa. O sea, el mundo, el universo es infinito. Las mecánicas son tan vastas que francamente si el día de hoy me preguntas ¿de qué trata? Sí. Pues no sé, este güey está tratando de triangular unas comunicaciones, salen por ahí unos extraterrestres que le dicen que le van a contar la historia, pero es una historia que la verdad a mí no me importa, ¿no? De acuerdo. Me importa explorar un universo infinito, ¿no? Pero la historia no me importa. A diferencia de esto, donde la historia me importa muchísimo. Sí, la historia es el punto focal. Sin eso, Night City no existe. Y esto no, qué demonios, ¿no? Y bueno, por lo que me explicas de Songs of Silence, justamente creo que lo que vale la pena del juego es la narrativa y la historia. Más que la historia, y eso es como justo por eso quería traer al podcast esta conversación, porque lo que hicieron Chimera Entertainment en este momento, sí hay muchos comentarios negativos sobre el gameplay. Es que me aburría. De hecho, me lo recomendaste y la verdad no lo compré. O sea, me lo recomendaste y lo compré el mismo día. Ese no. Me recomendaste Song of Silence y no llegué ahí. De acuerdo. Pero yo que ya lo jugué, te puedo decir, me lo sigo jugando y ese sí creo que ya estoy a nada de completar la segunda campaña y a lo mejor platinarlo. Ese. ¿No crees que ¿No crees que es uno de esos juegos de micronicho que tal vez por eso no explotan? Porque son, o sea, la narrativa, el ambiente, o sea, la ambientación de juego, el arte del juego. Precioso. Precioso. Pero de micronicho. O sea, que no conecta con un mercado masivo. Pero es que creo que no quiere hacerlo. De acuerdo. Y no tiene por qué hacerlo. Estoy de acuerdo. No lo hace. O sea, es un gran juego de micronicho. Es un gran juego de micronicho. La cosa es, y la parte que a mí me interesa mucho y que quiero llevar a lo mejor una conversación para tal vez un tercer episodio, puede ser, es esta parte de la historia que crea la campaña. No sé si vaya a pasar ese tercer episodio porque hace rato vi a Lalo diciendo, se acabó, me largo. Tal vez haya un tercer episodio. Ajá. ¿Sabías que Yusef estaba ahí? Se estaba riendo hace Yusef como una estaba hora ahí y de repente y como que empezamos, como que vio que íbamos a hablar más de No Man's Sky que de Cyberpunk y dijo, se acabó, me voy de aquí. Sí, por eso. Seguro por eso. Ajá.
no es que la campaña sea increíble y que nunca se haya escuchado una historia parecida, es el clasiquísimo de una persona desterrada de un lugar que su enemigo se convierte en su aliado y al final, interés romántico, y al final pasan cosas, no voy a spoilearlo. La campaña en sí no es, Pues es que no tiene, es, tiene no es que haber increíble. tiene que haber esos arquetipos, si no, Pero, no. pero tiene una parte que sí, que es, puede ser partidas como escaramuzas, como muchos RTS, que es otro monstruo, los RTS, pero aquí en el Auto Battler puedes hacer como partidas en las que pones como modificadores que cambian, un poquito como Hades, como pasarte Hades vainilla y Hades con todos los modificadores, una idea así, pero además tienen escenarios, que eso fue lo que a mí me encantó. A mí personalmente me gustó más el escenario de un tipo que se queda solo porque su rey es un inútil y el rey escapa y deja a todos a morir y él se queda hasta el último, él solo con animales detienen como el avance del silencio lo más que puede. Eso para mí fue como el momento en el que dije, esto es algo realmente especial, porque creaste un mundo en el que puedes contar muchísimas historias. A lo mejor el primer DLC, el segundo, el tercero no pegue. Van en el 1.0, están en el launch, En launch el final build. 1.0. Y no, Okay. porque en realidad todo indica que van a seguir sacando estas historias adicionales en un mundo que me parece que es fantástico, es fascinante, las diferentes como criaturas que existen en ambos mundos y la capacidad de cruzar de uno a otro, es lo que, es lo que realmente lo hace, creo yo, más allá de un juego, sino, o más allá de la campaña y de la historia, porque recordemos, ¿no? Cyberpunk es una increíble historia. Ahora, el mundo de Night City... Y una increíble producción. El mundo de Night City, ¿qué más? O sea, ¿qué más hay después de Night City? El desierto, las dunas. Oh, el escenario principal es claro, Vice. Y podríamos contar historias interesantes, pues, que se pueden explorar en alguna misión, pero no te da un mundo tan vasto para contar múltiples campañas completas de historias llamativas en diferentes partes de un mapa completo de dos mundos totalmente diferentes. Y creo que eso es algo muy especial que logran aquí. Razón por la que yo tampoco estaré jugando No Man's Sky. Que te da un universo para explorar. Que me da un universo para explorar. O un mundo del que solo quiero conocer más y me tengo que esperar a que saquen actualizaciones. Y creo que pegarle a ese tipo de nicho es algo que ellos hacen muy bien, que más desarrolladores tendrían que aprender del ejemplo. Que es encontrar a la gente que quiere tu juego y darles más de eso. Buscar a tu audiencia correcta, ¿no? Ahí es donde yo veo esta discusión que tenemos tú y yo sobre los estudios AAA y que Capcom tenga un edificio con 1,500 personas todos trabajando en Pragmata, ¿no? Pragmata, no sé cómo se pronuncia. ¿Por qué eso es menos valioso? Pues no, eso tiene la responsabilidad de conectar con un mercado más masivo por la inversión que tiene detrás. Estos pequeños estudios que se pueden dar el lujo de buscar a ese micronicho y atenderlo de manera muy específica, pues no tienen la obligación de alcanzar un mercado masivo, ¿no? De acuerdo. Ahí el único peligro que yo veía era lo que te quería preguntar. O sea, me queda claro y ya nos transmitiste con mucha pasión el gusto que te da Songs of Silence, ¿no? ¿Le ves verdaderamente un ongoing? Porque a mí lo que me preocupa con esos destellos fugaces de genialidad en la parte indie con estos pequeños desarrolladores es que el micronicho no alcance para hacerlo ongoing, ¿no? Creo que es una conversación para tal vez un siguiente episodio, porque es una conversación muy amplia. Yo diría, depende de tu plan. O sea, depende cómo administras, y este podcast se convirtió en administración de negocios, depende cómo administras tu negocio, esto y la gente que ya está recomendando el juego y el hecho de que ya tengan un timeline que está funcionando ya desde... Es a lo que voy, o sea, si ya hay un timeline, 2024, si ya es un timeline desde 2024 que tiene anunciados, ¿cómo se llama? Que tiene anunciados... se me fue, contenidos adicionales,
Ay, se me fue. Bueno, como parches que vas a... Sí. DLCs, perdón. Sí. O sea, si ya es un contenido que viene desde 2024, que tiene anunciados DLCs, pues es porque su modelo está Sí, porque el modelo pensado en atender funciona. a ese micronicho. Y es un excelente ejemplo, contrario a estos dos, que salió prometiendo y desde antes del 1.0 ya tenía lo que había prometido, ¿no? O sea, es un ejemplo de conoces a tu audiencia, sabes venderle a esa audiencia, generas lealtad y creas un mundo interesante en el que le puedas seguir sacando jugo, yo diría de manera indefinida. Como Nintendo. Me encanta que Miguel sea fan de ese modelo, que es, acabas de describir al 200% el modelo de una pequeña empresa llamada Nintendo. Yo creo que aquí vamos a cortarla, pero estoy de acuerdo contigo, Miguel, totalmente de acuerdo. Bueno, Jueguen No Man's Sky. Jueguen No Man's Sky, por favor. Es una joya. Si tú querías, si de chiquito decías como yo quiero ser astronauta, ni lo pienses. Es una maravilla. Jueguen Cyberpunk. Sobre todo si quieren una historia de adrenalina, de película hollywoodense. Sí. Sí, tal cual. Y quisiera aquí agregar un punto, yo en lo personal me encanta la estética cyberpunk, o sea, la estética de películas como bueno, Blade Runner creo que es el punto climático, cómics como Akira, Ghost in the Shell, y un largo etcétera, ¿no? Que están como con estas psicologías o estos arquetipos más bien, de ciudades distópicas altamente tecnológicas, te puedes pasar una tarde perdiéndote en la ciudad. Caminando por las diferentes tiendas. Sí, viendo toda la publicidad en las calles, viendo a los NPCs, visitando el barrio japonés, el barrio chino, el barrio italiano, el barrio latino. La verdad es que es el mundo de Cyberpunk, si te gusta la estética del distópico, es yo creo que posiblemente el mejor mundo virtual hecho para esa estética, ¿no? Y entonces ahí te puedes perder. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y también se ve, ¿no? La estética Cyberpunk, muy diferente. Yo soy un nerd de fantasía. Entonces, mundos interesantes con una problemática única que explotan para crear múltiples y diferentes monstruos, uno más raro que el anterior, ese es mi mero mole. Entonces, jueguen Songs of Silence, jueguen No Man's Sky, jueguen Cyberpunk y yo voy a esperar a jugarlo para decirles si jueguen Pragmata, pero tengo entendido que es muy bueno. Yo insisto, gran experiencia, me encantó. Lo voy a dejar un rato, tal vez en un año regrese a seguir explorando planetas. Va a estar mejor todavía. Va a estar mejor todavía. Ya vas a poder, ya va a estar en VR. Y la verdad es que los próximos días se los voy a dedicar a Pragmata, que de hecho es muy básico. O sea, en su promesa, promete 16 horas máximo de juego. Tal vez sí lo compre. 16 horas máximo de juego, pero de un juego obviamente overproduced, donde vas a estar todo el tiempo diciendo wow, ¿no? Entonces, this is my cup of tea y estaré jugándolo en los siguientes días, ¿no? Pues Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Salvador. Va a estar bueno el episodio 3, porque en el episodio 3 vamos a discutir lo sobrevalorado que está cierto juego de origen francés. No, tal vez en el 4. Hablaremos de una pequeña empresa que está haciendo un juego poco a poco. Que domina Steam, que es dueño de Steam. Pues sí, digo, no sé, Valve para mí tiene sus cosas. Fíjate que me interesa más toda la parte de lo que quiere hacer Valve en 2026 y 2027 en hardware, pero lo platicamos en el siguiente episodio. En el siguiente. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, está abierto el correo presionax@amerique.edu.mx. Muchas gracias a nuestro queridísimo productor, el profesor Eduardo Barajas, profesor de la carrera de comunicación audiovisual aquí en Amerique, Estado de México. Y al líder de la carrera. Al líder de la carrera, que lo veo con cara de decepción. Ya regresó. Dijo, ¿no que iban a hablar de Cyberpunk? Es que escuchó que hablamos de Songs of Silence y dijo tengo que regresar. Pero bueno, al buen Yusef Toris también por animarnos a ponernos una cámara y un micrófono enfrente para grabar estas discusiones. Muchas gracias. Recuerden, esto fue Presión X. Yo fui Salvador Ladaga, acompañado de Miguel Ángel Peña. Nos vemos en el siguiente episodio.